Seguimos con el ejercicio 3, donde nos piden calcular el peso de una persona de 70 kilos de masa en distintas situaciones. En el apartado A nos sitúan en la superficie de la Tierra. En el B nos preguntan por el peso de la persona en la cima del Mont Blanc, a 4.180 metros de altitud. Y finalmente en el apartado C nos piden el peso de la persona en la superficie de la Luna. Para ayudarnos a resolver el ejercicio nos facilitan una igualdad, en la que nos dicen que la aceleración de la gravedad en la Luna es 6 veces menor que la aceleración de la gravedad en la Tierra. Arrancamos el ejercicio con nuestro apartado de datos, anotando la masa de la persona de 70 kilos. También vamos a escribir los datos conocidos de los ejercicios anteriores, como la masa de la Tierra, 5,98 por 10 a la 24 kilos, el radio de la Tierra, 6.370 por 10 a la 3 metros, y la constante de gravitación universal, 6,67 por 10 a la menos 11 newtons metro cuadrado partido de kilo al cuadrado. Ahora empezamos con el primer apartado, en el que la persona en cuestión está en la superficie de la Tierra. Hacemos un breve esquema de la situación, la cual es idéntica al primer ejercicio. Para hallar el peso, tendremos que aplicar la ley de gravitación universal, donde igualaremos la fuerza gravitatoria al peso de la persona. Como en otras ocasiones, escribimos la ecuación vectorial y posteriormente pasamos a módulos por el criterio de signos. Ahora recolocamos la fórmula separando la masa de la persona del resto de magnitudes y recuadramos estas. Las magnitudes recuadradas son exactamente la aceleración de la gravedad en la superficie de la Tierra. Pasamos a calcular el valor de esta aceleración de la gravedad con los datos del problema. Conseguimos una aceleración de la gravedad de 9,829 metros partido por segundo al cuadrado. Ahora utilizaremos nuestra fórmula conocida del peso, donde este es igual a la masa del cuerpo por la aceleración de la gravedad. Solo tendremos que sustituir los valores y operar. El peso en la superficie de la Tierra es de 688,03 newtons. En el apartado B, la persona se encuentra en lo alto del Mont Blanc, a 4.180 metros de altura. Hacemos un pequeño dibujo esquemático donde aparecerá la persona encima del Mont Blanc, pudiéndose apreciar que en este caso la distancia a tener en cuenta entre la persona y la Tierra será el radio de la Tierra más la altura de la montaña. Como en el apartado anterior, aplicaremos la ley de gravitación universal para identificar el peso de la persona con la fuerza de atracción gravitatoria. Escribimos la ecuación vectorial y posteriormente pasamos a módulos. El siguiente paso es colocar la ecuación aislando la masa para identificar el valor de la aceleración de la gravedad en la cima del Mont Blanc. Una vez tenemos la expresión de la aceleración de la gravedad, para este segundo caso, pasaremos a sustituir los valores de las diferentes magnitudes relacionadas, donde se puede ver que es la distancia la única que cambia. Operamos y obtenemos un valor de 9,815 metros partido por segundo al cuadrado. Ahora solo tendremos que escribir la fórmula del peso igual a la masa del cuerpo por la aceleración de la gravedad. Sustituimos el valor de la masa y el de la nueva gravedad y operamos, consiguiendo un peso de 687,05 newtons. Y acabamos con el apartado C, el cual nos sitúa en la superficie de la Luna.
Al igual que en los otros dos casos, empezamos con un dibujo situando a nuestra persona en la superficie de la Luna, marcando el radio de la Luna y el vector peso que debemos calcular. En el apartado de datos, anotaremos la ecuación que relaciona a la aceleración de la gravedad en la Luna con la aceleración de la gravedad en la Tierra. Como ahora tenemos todos los datos, sustituimos en la ecuación y hallamos el valor de la gravedad en la superficie de la Luna. 1,628 metros partido por segundo al cuadrado. Aplicamos, como en el resto de los casos, la ley de gravitación universal, sabiendo que la fuerza gravitatoria será el peso que buscamos. Escribimos la ecuación vectorial y pasamos a módulos quitando el signo de la expresión. Es el momento de separar la masa del resto de magnitudes para posteriormente identificar a estas con la aceleración de la gravedad en la superficie de la Luna. Pero en este caso no vamos a calcular esta magnitud, sino que utilizaremos la igualdad que hemos desarrollado en el apartado de datos. Utilizaremos la fórmula conocida del peso igual a la masa por la gravedad, en este caso en la superficie de la Luna, y sustituimos y operamos, consiguiendo un peso de 114,66 newtons.